que dice la bendita palabra del Señor. Dice así: damos siempre gracias a Dios. ¿Qué damos? Debemos dar gracias a Dios, ¿verdad? ¿Y cuándo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? Ustedes leen acá, por eso traen su Biblia luego. Dice, damos, ¿cuándo? Damos siempre gracias a Dios. ¿Por qué debemos dar? ¿Por quiénes? Por todos, ¿verdad? Por todos vosotros. ¿Y qué dice el apóstol que hace? Haciendo, ¿qué cosa? Memoria de vosotros. ¿Dónde? Cuando estamos pelando a los hermanos. No, sino cuando dice en nuestras oraciones. ¿Qué más dice? Ya que no cambió, voy yo. Dice, acordándonos otra vez entonces, ocupando la mente, ¿cierto? Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. ¿De qué se acordaban? De la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos. ¿Por qué? Porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores. ¿Qué vinieron a ser? Imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Versículo 7, mire lo que dice: de tal manera que habéis sido ejemplo. Cuando soy imitador de Cristo, ¿qué soy también? Soy un ejemplo. ¿A quién? A todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Muy bien, tomen asiento por favor. Recuerde, ahí nos dio un recordatorio, un celular. Bajar el volumen de su celular, por favor. Muy bien, hemos estado hablando acerca de una fe de un pueblo muy hermoso en el Señor Jesucristo, de una hermosa congregación en el lugar de Tesalónica. Quienes recibieron la palabra del Señor no exento de problemas, en medio de los problemas, para manifestar varias cosas, que en realidad la palabra puede llegar en cualquier momento a la vida de una persona, y la palabra hará lo que tenga que hacer independiente de lo que nosotros estemos viviendo. O sea, lo que nosotros vivimos no condiciona en ningún caso lo que la palabra del Señor puede hacer en nuestra vida. En realidad, cada uno de nosotros ha sido alcanzado por esa hermosa palabra y el amor del Señor ha sido manifiesto en nuestra vida. Por lo tanto, cuando nosotros hemos recibido la palabra, en todos los casos y escenarios posibles en los que nosotros podemos recibir la palabra no tiene problema en llegar en cualquier momento. La palabra llegó caminando sobre las aguas en un momento difícil donde estaban los discípulos. Cuando entendemos la palabra, el verbo y la palabra, cuando entendemos a Cristo, Cristo y la palabra, es exactamente lo mismo. La palabra llega caminando sobre las aguas cuando los discípulos habían perdido la esperanza de salvarse. La palabra del Señor llega y llega en medio a veces de grandes tribulaciones del hombre para transformar lo que vive o para fortalecernos en medio de aquello que vivimos. Recordemos que no siempre las cosas van a cambiar, pero nosotros siempre seremos transformados por la palabra. Hay escenarios que lamentablemente no cambian, hay cosas que seguirán su curso en relación a lo que ya se ha vivido, pero lo más importante no es si algo cambia o no cambia, es si yo soy transformado o no. Eso es lo realmente importante. Las cosas pueden no cambiar, hay cosas que de pronto van a seguir su curso y uno quisiera que pudieran ser diferentes a lo que son, pero no necesariamente siempre es así. Por lo tanto, no podemos prometer que las cosas van a cambiar. Lo que sí podemos decir es que nosotros seremos transformados. Y cuando nosotros entendemos eso, entonces de ahí en adelante cualquier cosa que pudiera no cambiar, en realidad a veces se vuelve completamente irrelevante, porque en realidad
muchas cosas, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Si no las tuviéramos, en realidad, bueno, gracias al Señor por no tenerlas. Pero si las vivimos, ya es parte de lo que el Señor dijo. Lo importante es lo que el Señor hizo y no necesariamente aquellas cosas que enfrentamos. Las cosas que enfrentamos pueden ser, es más, le voy a decir esto, cada vez iremos acercándonos más a esos momentos críticos de la humanidad. Cada vez aparecerán más enfermedades, cada vez aparecerán más problemas, no estamos viviendo esta vida que se nos dio como una posibilidad de vivir una plenitud acá. Si fuera tan bueno acá, nos quedamos acá, ni pensamos allá. Pero en realidad estamos pensando en la patria venidera por causa de las aflicciones del presente. Sin embargo, debemos aprender a disfrutar lo que vivimos. Y eso, por supuesto, tenemos a Juan el Bautista reclamando en una cárcel por lo que vivía. Y tenemos a Pablo, un hombre entendido de lo que vivía, y diciendo: me gozo mis prisiones, porque mis prisiones han generado en ustedes el deseo de predicar aún más. Entonces, aprender también a entresacar siempre en medio de lo que vivimos puede haber una gran gracia para ver la gloria del Señor. Por eso, no importa en qué momento pueda llegar la palabra de su vida, llega en el momento que debe llegar para transformar nuestra vida y para que muchas cosas en nuestra vida sean cambiadas, las que no seremos fortalecidos para poder enfrentar aquellas cosas. Alguien diga amén, por favor. Entonces, esta hermosa iglesia, ¿sabe qué? Me anima, excepto que están animados estos hermanos. Tremenda, a mí me dan ganas de predicar en esta iglesia. Me caen bien, hermano. La iglesia de Tesalónica es una iglesia hermosísima. Gracias, hermanos. Ahí se me cayeron. Es una iglesia hermosísima. Una iglesia que según segunda de Tesalonicenses, porque hay cartas que cambian de un momento a otro, esta carta continúa siendo tan especial del apóstol Pablo a esta iglesia. En segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3 dice: debemos dar, otra vez el apóstol Pablo hablando, debemos dar gracias a Dios siempre, dice, por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. ¿Qué pasó con la fe de ellos? Continúa creciendo. O sea, desde la primera carta a la segunda carta hay una evidencia de una fe creciente, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Qué hermosa congregación. Pero debemos ser conscientes de esto. Mírenme, por favor, que debemos entender que así como esta iglesia, algunas cosas, vemos algunas características de esta iglesia que eran cosas crecientes. Debemos entender una cosa muy importante: no todo lo que crece en una iglesia ni en una persona es bueno. Hay cosas que crecen que son malas, y a veces lo malo tiende a crecer más rápido que lo bueno. A veces las cosas malas tienden a crecer mucho más rápido. De hecho, la cizaña crece más rápido que el trigo. Entonces, no todo lo que crece no necesariamente es bueno. Por eso, mírenme, debemos ser tan conscientes de aquellas cosas que están creciendo en nosotros, porque algunas cosas que crecen en nuestro corazón no son tan buenas. Si bien la Biblia establece, por ejemplo, que nuestro Señor Jesucristo, y aquí está parte de lo que vamos a ir hablando, nuestro Señor Jesucristo crecía en gracia y crecía en sabiduría y también en estatura. Pero también hay cosas en nuestra vida que van creciendo. Y a veces, cuando crece más lo malo en nosotros que lo bueno, estamos en un gran problema. O a veces somos más conscientes de lo bueno que de lo malo que va creciendo. A veces hay personas que ponen su foco solamente en lo bueno que tienen y cómo crece lo bueno, sin darse cuenta que por el lado va creciendo algo malo en su corazón. Cuando no somos conscientes de aquellas cosas que están mal en nuestro corazón, comenzamos a vivirla, a sufrir, a dañar, pero sin ser consciente de ello. Por eso, parte de lo que debemos hacer es evaluar los crecimientos que tenemos. Y si parte de eso está mal, por ejemplo, podría crecer en nosotros la envidia sin darnos cuenta. Podemos incluso crecer en avaricia sin darnos cuenta. Podría crecer en nosotros el rencor, el resentimiento, la frustración, cosas que van creciendo en el corazón del hombre y que a veces el hombre es inconsciente de aquello que está creciendo. Nosotros, como hijos del Señor, hay dos cosas que pasan. Número uno es crecimiento, y número dos, perfeccionamiento en aquello que se crece.
pero lo que crece mal, crece deformado. El tema es que a veces alimentamos sin querer lo que está creciendo equivocadamente en nuestro corazón, que va deshonrando a Dios y que va dañando al hombre. Y no nos damos cuenta, porque a veces esas cosas nos volvemos, y por eso parte el apóstol Pablo, el salmista David, cuando dice: Señor, examina mi corazón y ve si hay maldad en él. Porque a veces yo no me doy cuenta de la maldad que está creciendo en mi corazón. Y a veces esa maldad empieza a contaminar la vida de otros. Y empieza de alguna forma a crecer mucho más que lo bueno que Dios está haciendo en mí, lo malo que crece en mí. Y cuando yo no me doy cuenta de eso, empieza a haber una crisis interna y empieza a ahogar lo bueno. Por ejemplo, qué tremendo daño hace la envidia. Qué tremendo daño hace la murmuración. Por eso yo debo ser tan consciente. ¿Qué está creciendo en mi corazón? El resentimiento, el orgullo. ¿Qué daño hace el orgullo? Yo puedo, sin darme cuenta, estar viviendo la gracia del Señor, y a veces lo que el Señor te da no lo sabes administrar bien. Por eso lugares, dones y oportunidades que el Señor te da, debes administrarlas correctamente. Vamos otra vez. Si no administro bien una oportunidad que Dios me da, el Señor le dio la oportunidad de tocar. Pero si no administra bien su corazón, esa oportunidad puede terminar dañándolo a él. Si yo no administro un don que Dios me da, ese don, porque a veces mire lo que pasa, no sé si le ha pasado un día, una persona me pidió a mí que le ayudara a encontrar trabajo. Estaba tan desesperado, pero tan desesperado, porque tenía una familia, y me dijo: por favor, estoy completamente... Y su desesperación hizo que yo moviera algunos contactos para que pudieran contratar a esa persona. Y hice todo mi esfuerzo. Mira, esta persona necesita mucho, por último pruébalo un mes, está desesperado, necesita trabajar, y todo lo demás que uno trata de ayudar a alguien que está en una desesperación y que por lo demás lo conoce o cree conocerlo. Entonces esta otra persona me ayudó, le abrió un puesto de trabajo que no existía, pero por ayudar en relación a que yo se lo pedía, lo hizo. Y esta persona entonces, cuando entró su primer día, súper bien, un mes súper bien, al mes le hicieron un contrato indefinido. Segundo mes comenzó a generar algunos problemas dentro de la empresa y empezó a exigir algunas cosas y empezó a reclamar por algunas cosas que eran conocidas por él, pero que ya estando ahí le comenzaron a incomodar. Tercer mes ya comenzó a generar, y al cuarto mes hizo hasta una demanda, puso contra la empresa. Por lo cual, por supuesto que yo me sentí muy afectado por la situación, pero eso no es distinto a lo que a veces pasa en una congregación, de alguien que en un momento, por gracia del Señor, es sacado de las tinieblas a la luz, es puesto. Hay una alegría tan grande en nuestro corazón. Las primeras alabanzas son tan hermosas, todo me parece tan bello, todas las cosas son tan sublime, esa es la palabra, sublime. Pero me empiezo a acomodar en un lugar, una posición, empiezo a creer que tengo un derecho y no una gracia, que lo que yo puedo hacer es algo que me gané por la fidelidad que he tenido, por el tiempo que llevo, y dejo de enfocarme en esa gracia hermosa que me abrió la oportunidad de servir en el cuerpo de Cristo. Y ya lo veo casi ni siquiera como un privilegio, lo veo como un derecho, y luego lo veo hasta como una carga, como algo que ya ni debería ser, que ya ni debería estar aquí. Yo debería estar acá, en este otro lugar, porque se me abrió una puerta y creo que incluso tengo más cualidades que otro para hacerlo, pensando que una congregación es casi como una empresa. En una empresa normalmente se miden otras cosas, se mide tiempo en algunos casos, se mide habilidades y muchas otras cosas. En la iglesia del Señor, el Señor lo usa de una forma diferente. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo: aun si un niño pusieran adelante, a Él tienen que oír. Porque a veces de la boca de niños tomamos tanta enseñanza, y a veces en cosas que son tan sencillas, y Dios levantando. Dios, por eso Él dice, Él se atribuye a sí mismo, por eso Él dice, Él constituyó a unos, Él constituyó.
Hay tareas que Dios no deja para la elección de la gente. Él constituyó, Él puso, Él es soberano, Él llamó. Y ahí es donde nosotros vemos personas que pueden llevar 10 años en un lugar y otras personas que llevan 2 meses, y el Señor empieza a llamar por su gracia, por su misericordia. Y todas las cosas que Él hace son buenas. Y en nuestro corazón no puede haber en ningún caso resentimiento, dolor, cuestionamiento a cosas, sino que alegría. Mire que a veces Dios prueba el corazón haciéndole el bien a otro. A veces Dios prueba nuestro corazón levantando a otro, solamente para que nosotros probemos lo que hay en nuestro corazón y veamos, porque el Señor no tiene que saber nada, porque Él lo conoce todo. Pero lo que hace el Señor es manifestarnos a nosotros mismos de qué está hecho nuestro corazón cuando Él hace algo en favor de otro. Cuando Él decide levantar a otro, cuando Él decide usar a otro, lo que manifiesta es lo que hay en mi corazón. Y eso es importante conocerlo. Por eso a veces empiezan a crecer algunas cosas en nuestro corazón, y lo más importante es cómo identifico lo que está creciendo en mi corazón. Cómo ser consciente de aquellas cosas que de pronto, sin darme cuenta, van creciendo y van contaminando mi vida. Y ya mis canciones no tienen el mismo tono ni la misma fuerza. Ya no me esfuerzo tanto como antes. Considero injustas algunas cosas en mi vida. Y comienzo incluso a encontrar que el Señor no ha hecho lo que debería hacer conmigo. Me siento con un derecho y no vivo de la gracia del Señor, sino que del reclamo de aquello que creo que yo debería tener por el tiempo que llevo o por las cualidades que tengo. Entonces es allí donde debemos examinar qué crece en nuestro corazón, cómo nuestra vida está creciendo. Por eso parte del crecimiento es la sabiduría, porque la sabiduría le dará equilibrio a las cosas que puedo ver de mi vida. Y cuando eso no pasa, empiezo a mirar cosas que el diablo empieza a ponerme gafas, lentes. Empieza a mostrarme cosas que tal vez yo no estoy viendo. Y comienzo a ver otras cosas y comienza a pasar algo en mi corazón. Por eso la Escritura dice: de todas las cosas guardadas, del reloj, del anillo, de los pensamientos, de cualquier cosa, guarda tu corazón. Hay cosas que debo guardar de una forma, guardar de que no entre pensamiento, que no entre ninguna palabra. El diablo usará incluso la boca de algunas personas para poner un depósito en nuestro corazón. Guarda tu corazón. Por eso cuando debemos aprender que muchas veces, sin darnos cuenta, hay cosas que están creciendo en nosotros que no son correctas y que debemos ser conscientes de ellas. Estos crecimientos deben ser tan evidentes, no solamente en mi vida. Por eso, de alguna forma, la Biblia enseña que estos tesalonicenses, la fe de ellos iba creciendo. Ponga atención, la fe de ellos iba creciendo, y todo crecimiento traerá cambios. El crecimiento traerá cambios de cosas que antes, cuando usted crece, a nosotros nos pasó hace días atrás con mi esposa, íbamos a ir a un paseíto con los niños y le dijimos: ya Daniel, vaya a buscar sus pantalones cortitos, su short, vaya a buscar sus pantalones cortos. Y Daniel fue a buscar sus pantalones cortos del año pasado, pero Daniel, los pantalones eran lo mismo del año pasado, tenían el mismo color, la misma talla, y mi hijo trató de ponérselo, pero mi hijo ya no era el mismo. Y usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Ataque de risa con mi esposa, él tratando de subirse los pantaloncitos que ya no le entraban. Y él me decía: ¿cómo me veo, mamá? Y nosotros riéndonos, así como tratando de reírnos entre nosotros, nos miramos y nos reíamos, porque hay cosas que ya simplemente no le quedan. Lo que pasa es que él, cuando los ve, reconoce esos pantaloncitos que él usaba el año pasado, que le quedaban súper bien, pero el tema es que él no se dio cuenta que él había crecido, que su cuerpo había crecido y que ahora eso ya no le entraba. El tema es que justamente el crecimiento trae cambios de cosas que ahora ya no me quedan, de cosas que antes yo podía hacer pero ya no puedo. Hay cosas que antes yo decía, pero ahora ya no las digo. Hay cosas que ya no me quedan. Hay asientos que ya no puedo ocupar. Ya no puedo poner a mi hijo en el asiento de un bebé porque no entra.
Hay cosas donde yo no voy a entrar a causa del crecimiento. Hay conversaciones a las que ya no voy a entrar a causa del crecimiento. Hay cosas de las que ya no me voy a reír a causa del crecimiento. Hay ropa que no me voy a poner a causa del crecimiento. Hay cosas que ya no voy a decir a causa del crecimiento. Hay lugares donde ya no voy a ir a causa del crecimiento. O sea, el crecimiento trae cambios. Ya no puedo. Si a usted le queda y usted dice, oh, como por eso la Biblia dice que Ana le traía una ropa nueva cada año a su hijo, porque Ana es gracia, gracia es Ana, y la gracia entonces te viste cada vez porque vas creciendo, y entonces hay un entendimiento que en la medida que los años va pasando necesitas un nuevo traje para vivir esta nueva temporada. No puedo estar vestido con las mismas cosas que el año pasado, porque ya he crecido y la gracia también crece conmigo. Entonces ya no puedo usar lo que antes usaba, porque simplemente ya no me queda. Hay cosas que ya no nos quedan. Por eso cuando se habla en la escritura en Hebreos y se dice, debiendo ser ya maestro, tienen necesidad de leche porque en realidad todavía no crecen. O sea, traiga los biberones, porque debiendo ser ya, no dice debiendo hacer, dice debiendo ser. Porque a veces confundimos el hacer con el ser, y a veces todo lo que somos se esconde detrás de lo que hacemos. Y entonces, como seguimos haciendo, parece que en el hacer se esconde lo que realmente somos. Vemos a alguien mover un cable, vemos a alguien tocar, vemos a alguien hacer, y el hacer a veces esconde lo infantil que a veces somos. Yo no sé si hay alguien acá, pero sí, porque cuando usted ve a alguien vestido de ujier, con una piocha que dice ujier, a veces se esconde lo que soy en relación a lo que hago. Entonces la gente mide mal, dice, no, si el hermano mire su mujer, el hermano está en cámara, el hermano está tocando, el hermano está dirigiendo, y a veces lo que hago esconde lo que verdaderamente soy. Por eso el apóstol Pablo dice, debiendo ser ya, o sea, lo que soy. Y lo que soy nos direccionará a algo que hago de la forma correcta. Por eso debemos examinar. No vaya a pensar que la graduación es lo que hace, o lo que hace manifiesta necesariamente directamente lo que soy. A veces se esconde toda mi madurez en medio de lo que hago, porque usted puede hacer algo, y es más, qué bueno que lo haga, pero eso no define lo que usted es. Había una iglesia en Corinto que tenía todos los dones y hacía todos los milagros y soltaba todas las profecías y tenía todas las lenguas posibles y tenía gran parte de fe, pero que escondía una inmadurez. Santo Dios, alguien diga aleluya. Entonces el tema es que no nos medimos por lo que hacemos. Lo que hacemos es parte, y no está mal que lo hagamos. No vaya a decir, me saco la piocha, dejo de mover un cable, suelto un teclado, nada de eso. Pero si hablamos en serio, y usted está acá, ¿verdad? Si hablamos en serio, ¿cuántas veces usted está haciendo algo para el Señor y está pero con el corazón completamente dividido entre lo que hace y aún lo que siente? ¿Cuánta gente llega a un lugar aquí como este, llega a adorar al Señor, y qué bueno que llegue, y lo felicito, y gracias por no ser dominguero, ¿verdad? De antes hablamos con uno ahí que era dominguero, pero me está saliendo de dominguero ya. Qué bueno que ya no es dominguero. Pero cuánta gente entonces a veces se sienta en un lugar con crisis matrimoniales, se sienta en un lugar con problemas de identidad, se sienta en este lugar con deseos de suicidarse, se sienta en este lugar ni siquiera queriendo estar acá, con su mente en cualquier lugar. Entonces están con crisis, a veces se toman de la mano entrando aquí a la iglesia, pero en sus casas duermen en camas separadas, no tienen vida marital, están lejos de tener comunión con Cristo, han peleado todo el día con todas las personas, han herido a miles de personas, pero se sientan como si nada pasara. Detrás de unas buenas alabanzas se esconde una gran crisis. Levantamos las manos, pero con las mismas manos que estamos levantando al Señor, con la misma boca que adoramos a Dios, hemos herido a toda la gente durante el día. El tema es eso, es que no somos, solamente hacemos.
y se ve hermoso, se siente bien, usted puede repetir una frase, puede escuchar una palabra, pero ¿qué somos? Por eso ser un imitador de Cristo es mucho más de aquello que yo pueda hacer, es aquello que yo soy. Mucha gente entonces se enfoca en lograr hacer y piensa que casi, ahora ya soy un líder, soy un mentor, soy un guía, soy lo que sea, soy. Pero en realidad deberíamos ser hago. Esta palabra debería ser estoy haciendo. Pero a veces estoy haciendo algo, pero soy otra cosa. Toda la gente se puede vestir de soldado, un traje le queda bien a todos. Saúl intentó transferir un traje a la vida de David, nada más que un traje. No le estaba transfiriendo fe, no estaba soltando una palabra sobre él, no lo estaba inspirando, solo quería ponerle un traje que a él le quedaba bien. Entonces uno podría usar un traje y parecer ser algo, pero en realidad no lo es. Podemos ver imitadores de cristianos, pero no de Cristo. Podríamos ser imitadores de creyentes, pero no imitadores de Cristo. Y hay muchas personas que se volvieron imitadores de creyentes, pero no imitadores de Cristo. Santo Dios, salió del Espíritu. Personas que copian lo que otros hacen, que levantan sus manos, que hacen, que siguen lo que otros hacen, que cantan las mismas canciones, que tocan las mismas canciones, que repiten oraciones, que dicen amén, que ofrendan, que diezman, que vienen a la iglesia, que se sientan, que hacen, que comparten una publicación, que uno ve sus muros y en su muro está lleno de compartir ideas de otros, pero son imitadores de creyentes, pero no son imitadores de Cristo. Y a veces nos volvemos imitadores de creyentes. El apóstol Pablo, están acá todavía, ¿verdad? El apóstol Pablo empieza a decir esto, dice: ustedes me han imitado a mí y han imitado a Cristo. Pero qué interesante, como el apóstol lo primero que dice, él dice: me han imitado a mí. Han venido a ser imitadores de mí y también de Cristo. Y eso uno puede decir: ¿cómo puede el apóstol Pablo decir que lo imitan primero a él y luego a Cristo? Porque eso es natural. Porque eso es lo que debe ser. Porque la gente, antes de conocer a Dios, va a conocer a un creyente. Y el creyente le va a dar una talla, una luz de lo que es Cristo. Pero el Señor se ha de manifestar, porque así lo decidió el Señor, que el evangelio sea predicado, que la locura de este evangelio sea predicado por personas con debilidades. Por lo tanto, cuando de pronto Caco, que estábamos hablando delante, recibió y conoció al Señor y el Señor se le revela por un amigo que estaba en bicicleta andando y de pronto se paró al lado de él y le dijo: mira, yo hace meses ya dejé la droga, dejé el alcohol, mi vida ha cambiado. Caco lo ve diferente, dice: tiene sus dientes limpios, tiene su rostro hermoso, tiene una pasión. Él antes de ver a Cristo ve a un creyente. Y él antes de conocer al Señor conoció a un hombre que lo inspiró. Porque justamente parte de la imitación tiene que ver con la inspiración. La manipulación, la intimidación, todo eso es parte de lo satánico. Pero en cambio nosotros inspiramos a la gente a creer en el Señor, por cuanto dice el apóstol: ustedes han sido personas que han sido ejemplo, creyentes ejemplo. Su fe ha tenido trascendencia en otros lugares, no solamente en esta iglesia local, sino también los de Acaya, los de Macedonia han oído, han visto la fe de ustedes, porque son inspiración para otro. No son competencias, son inspiración. Que nuestra vida sea inspiración para otros, y que otros, al ver cómo amamos al Señor, se han inspirado a amarlo mucho más que nosotros mismos. Pero antes es que mis hijos no pueden, míreme por favor, mis hijos aún no conocen a Dios, pero me ven a mí. Samuel, la escritura dice
que no conocía a Dios, ni la palabra de Dios le había sido revelada, no sabía. Él estaba sirviendo a Dios en el templo, él estaba encendiendo el incienso, él estaba poniendo el aceite, él estaba haciendo algo. Lo que conocía de Dios lo conocía por su madre y lo conocía por el sacerdocio, y todo eso estaba desfigurado y torcido. Lo que conocía de Dios, lo que él hacía en ese lugar estaba bien, estaba bueno, pero lamentablemente lo único que podía ver él era tratar de imitar lo que el sacerdocio hacía, porque eso era lo que él conocía. ¿Están acá todavía? O sea, Samuel lo que hacía era replicar algo que hacía Elí. Elí le decía: échale medio litro de aceite, él echaba medio litro de aceite. Prenda la vela a tal hora, a esa hora se prende la velita. Limpie de esta forma, así se va a limpiar. Y todo lo que conocía de Dios era lo que podía ver de Elí. Elí estaba vacío, Elí estaba seco, Elí estaba torcido. El sumo sacerdote en ese tiempo, para que no entiendan, tal vez era un sumo sacerdote, el sacerdocio estaba corrupto absolutamente. Y todo lo que él podía ver y conocer de Dios era lo que... ¿Por qué Samuel no conocía a Dios? Porque no podía ver a Dios a través de Elí. No conocía a Dios porque no podía ver a Dios en la vida de Elí. ¿Por qué a veces nuestros hijos no conocen a Dios? Porque no pueden ver a Dios a través de las figuras que deberían verlo. Gran parte de la falta de fe de nuestros hijos es la falta de manifestación de nuestras vidas, porque antes que ellos conozcan a Dios, verán a Dios a través de nosotros. Hoy alguien tiene que decir amén a eso. Verán a Dios a través de mí. Mis hijos tendrán que conocer a Dios a través de mi vida. Y luego el Señor se encargará de manifestarse, de revelarse, de tocarlos, de llenarlos. Pero lo que puedan conocer de Dios lo conocerán a través de una paternidad. Cuando le demos gracias a Dios en la mesa por los alimentos. Cuando estemos en una crisis y seamos capaces de decirle a los ojos: míreme, hijo, de esta vamos a salir. Y si no salimos, aún así no vamos a renegar de Dios, porque en esta casa se ama, se respeta, se honra y se confía en el Señor. Alguien diga amén, por favor. Entonces, lamentablemente, muchas de las personas que hoy día no conocen al Señor es porque no tuvieron a alguien, un depósito de Cristo, porque cada uno de nosotros tenemos un depósito de Cristo. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla con esta iglesia, habla acerca de: han venido a ser imitadores de Cristo, pero primero, lo que vieron en mí de Cristo lo pudieron imitar. El problema es cuando quedamos enganchados en las figuras y no salimos, no hay transición entre lo que conozco de un creyente y luego lo que conozco de Cristo, sino que solamente imito a aquellos creyentes que conozco, mis pares. Usted sabe que un hermano menor imitará las conductas de su hermano mayor. Ay, alguien diga amén. No hay ningún hermano acá. ¿Es así o no? Que hay ciertos ejemplos que nuestros hermanos mayores dan, y por eso es tan importante guiar al hermano mayor por causa del hermano menor. Entonces, el hecho es que nosotros nos transformamos en hermanos mayores, y eso es: somos solamente un peldaño por donde ellos tendrán que pasar para poder conocer al Señor. Y si nosotros estamos torcidos, estamos chuecos, hacemos las cosas mal, entonces ellos pisarán en lugares donde ellos se van a caer. Muchas personas terminan cayendo por la imitación que hacen, y mucha gente termina fracasando en la vida espiritual porque las figuras primeras estuvieron mal. Pero cuando nosotros entendemos este proceso y entendemos que, si bien gloria a Dios por esos hombres de Dios que nos inspiran, gloria a Dios
por esas personas que con su conducta, por eso la Escritura dice que debemos considerar la conducta de los pastores, de los ministros, de los hombres de Dios, considerar cuál es su conducta y su fe. No solamente pensar un mensaje, sino ver conductas. Alguien diga amén, por favor, porque aquí me estoy amarrando. Pero conducta es clave en el creyente. Ahora, cuando nosotros vamos a eso, les quiero decir esto porque ayer yo lo pensaba y le decía al Señor: Señor, permíteme no ser una imagen equivocada para la congregación. ¿Sabe por qué? Ayer celebrábamos el cumpleaños de mi esposa y parte de lo que yo admiro de ella es su genuidad. La gente que la conoce sabe, se puede sentar a su alrededor y ver a una mujer genuina, que a veces se ha demostrado debilidad frente a alguna cosa y quizás en el caso, muchas veces, incluso en mi caso, la gente puede ver otra cosa. Tal vez no ve una debilidad, pero sí las tengo. Y es más, déjeme decirle, muchas veces he estado cansado. Muchas veces. Quizás usted nunca me ha visto, yo nunca voy a predicar desde eso, porque yo hablo desde la palabra. Pero quiero decirle para que sepa, yo sí he estado cansado. Yo sí he tenido muchas tristezas en mi corazón. Así me ha costado, y a veces me costó muchas veces predicar aquí. Predicar y pararme delante de ustedes y decirle: vamos que se puede, cuando yo mismo ni sabía cómo lo podía hacer. Confiando en lo que el Señor ha dicho, más allá de lo que yo mismo vivía. Muchas veces he llorado. Usted no ha visto mis lágrimas, porque mis lágrimas están reservadas a los pies de Cristo. Y cada vez que yo lloro, lloraré en la presencia de Él. No vendré a reclamar por lo que vivo, jamás me verá reclamar por algo que vivo. Pero sí me ha dolido. Pero aún así. Pero ¿por qué le digo esto? Porque en realidad quiero decirle que cada uno de nosotros seremos parte, y le hemos dicho a nuestros hijos esto: hijo, nosotros vamos a hacer todo lo posible. Más, mi hijo a veces antes de salir me dijo: papá, tengo sed. Papito, ahí hay un juguito. Ay, también tengo hambre. No hay problema. Pero llegará el momento donde yo no podré darle agua, no podré darle comida, donde no seré lo suficiente de lo que él necesita. ¿Y qué le hemos dicho? Hijo, nosotros no seremos todo lo que usted necesita. Usted necesita mucho más de lo que nosotros tenemos. Y algo que nosotros no tenemos, nuestro Dios se lo puede dar. Nosotros le vamos a fallar, y de pronto nosotros seremos esa plataforma por donde usted podrá conocer al Señor. Esperamos y le pedimos al Señor ser una buena imagen para la vida de nuestros hijos. Que nunca nuestros hijos puedan decir: mi papá era uno aquí en el púlpito y era otro en la casa. Porque qué triste es que termine un hijo viendo una dualidad de un padre, que diga cómo inspirabas a la gente en un púlpito, pero cómo destruías a tus hijos en casa. Que nunca suceda eso. Cómo adorabas al Señor en la iglesia, pero cómo maltratabas a mi mamá, cómo la tratabas, cómo nos decías a nosotros. Lamentablemente eso ha sido parte de una vida creyente numerosa, y que seguramente usted también tendrá algunos datos de aquello. Pero todo lo contrario, cuando de pronto mis hijos se acuerdan, así lo hizo Elías. Elías en un momento estaba tan complicadito, estaba debajo de un enebro. Lo hemos predicado unos días de esto, bajo un enebro, y de pronto dice: basta ya, Señor, yo no soy mejor que mis padres. Mire la comparación. Hablamos de lo malo de la comparación, pero mire qué tremendo que Elías de pronto diga: soy un profeta que hizo descender fuego del cielo. Soy un profeta que tenía una llave para abrir y cerrar los cielos. Soy un profeta que ha resucitado a muertos, usado por el Señor. Pero no soy mejor que mis padres. Quizá mis padres no hicieron todo eso, pero mis padres eran hombres de Dios. No sé si los pueden ver, eran hombres de Dios. Quizá mis padres no hicieron todo lo que yo hice, pero qué hombre de Dios era. Y que eso sea una inspiración, porque lo que debemos conseguir en este tiempo es que nuestra vida, no sea que yo no le diga a usted: mire, usted tiene que venir a la congregación, porque si no se va al infierno y va a arder en el infierno como una estopa. Porque eso es parte de una verdad, pero es mejor que ella me vea, no amenazándola por el lugar donde va a ir,
sino que yo inspirándola, y que ella al verme a mí adorando al Señor se sienta inspirada, desafiada a servir al Dios que amo, a seguir al Dios que sirvo. No sé si alguien lo puede recibir. Que los hijos se sientan inspirados, que los hijos se sientan inspirados por el amor profundo que le tenemos a Dios y no amenazados. Que no conozcan a Dios como queriendo echarlos a un infierno por causa de lo que ellos no hacen, sino que sientan una admiración por lo que hacemos, por cómo lo hacemos, por lo que estamos haciendo por la gracia del Señor, y que al ver eso digan: mira cómo ama mi papá al Señor, mira cómo sirve, cuántos años han pasado, cómo sigue confiando en el Señor. A mí me inspiraba, había un hermano que se llamaba el hermano Venancio en la iglesia, no sé si estará vivo o no todavía, pero un hermano que tenía 4 hijos y los 4 hijos estaban enfermos. 4 hijos y los 4 enfermos. Uno era sordomudo, otro tenía epilepsia, otro tenía algunas dificultades, todos estaban enfermitos. Su esposa también estaba enfermita, tenía un problema muy grave ella en su corazón. Cada sábado el hermano Venancio tomaba su guitarra, se paraba, sábado de oportunidades, y decía esto: yo le doy gracias a Dios por la vida y la salud que Él me concede, y por el alto privilegio que me da de servirle. Y desde ahí voy a cantar una canción a mi Señor. Y yo, muchacho, 10 años, 12 años, mirando al hermano Venancio, conociendo a sus hijos, compartiendo con ellos, viendo cuando a veces se caían y le empezaban a dar ataques de epilepsia, cuando uno no podía hablar y le hablaba con gestos. Y yo miraba a ese hombre cantando al Señor. Se sabía 2 o 3 notas, pero cantaba al Señor. Y yo lo miraba y yo me sentía inspirado. Y es más, me preguntaba cómo alguien puede cantar al Señor de esa forma, de esa manera, con todo lo que está pasando en su casa. ¿Cómo alguien va a poder darle gracias a Dios? ¿Cómo alguien podría tomar una guitarra? Yo pensaba, si yo viviera eso, yo tal vez ni siquiera sería capaz de pararme ni venir a la iglesia, estaría lleno de reclamos. Y él se paraba con su guitarra a tocar, a cantarle a su Señor. Y eso es inspiración. Que alguien sea capaz de mostrar su amor hacia Dios a pesar de las cosas difíciles que vive, y que mantenga ese amor por el Señor a pesar de que las cosas cambien. Porque, mi amado hermano, las cosas pueden, y es más, las cosas van a cambiar, pero si mantenemos nuestra adoración al Señor, si mantenemos nuestras manos levantadas delante de Dios. Usted no sabe cómo inspiraba nuestro Señor Jesucristo en una cruz. El más grande impacto para la humanidad estuvo en una cruz. No estuvo en la multiplicación de los peces, no estuvo caminando sobre las aguas, estuvo en el momento más. Porque mire, por favor, reciba esto: el Señor estuvo haciendo tantos milagros, hizo tantas cosas hermosas, resucitó a tantas personas, pero la inspiración más grande no fue cuando Él resucitó a una niña, ni fue cuando sacó a Lázaro, sino fue cuando murió en una cruz, y cuando la gente lo dejó abandonado, y Él seguía amándonos y mostrando su verdadera convicción y verdadero amor por cada uno de nosotros. El verdadero amor no es, y por eso esa inspiración tan grande de la cruz. El apóstol Pablo nunca habla de las sanidades del Señor, ni de que cuando nadie predicó de cuando caminó sobre las aguas, y que es hermoso y qué tremendo lo que hizo. Pero lo más grande para nosotros, la inspiración, no es la resurrección de Lázaro, sino la muerte de mi Señor en una cruz por amor por cada uno de nosotros, manifestando su amor hasta la última gota de su sangre derramada por usted y por mí. Eso es la mayor inspiración para nuestros hijos y para nuestras congregaciones. No está cuando todas las cosas van bien, cuando me suben el sueldo, o cuando de pronto me compró un auto nuevo, y gloria al Señor si eso ocurre en su vida. La mayor inspiración para su familia va a ser cuando no
no tenga trabajo, cuando las cosas vayan en contra, cuando alguien lo maltrate y usted diga: ¿sabe, hijo? No vamos a guardar nada en nuestro corazón en contra de aquella gente que se ha levantado contra nosotros. Es más, tómense de la mano, vamos a orar por aquella gente que nos ha calumniado, vamos a bendecir a aquella gente que nos ha maltratado, vamos a hablar bien de aquellos que han hablado mal de nosotros. Y de pronto tus hijos no van a entender nada, pero van a ser inspirados por aquellas cosas que usted hace como un hijo de Dios, no por su reacción en contra de lo que han hecho, sino por su amor en medio de lo que ha podido sobrellevar, en medio de lo que ha sentido. La mayor inspiración está en los mayores momentos de dolor. La mayor inspiración es cuando no hay nada y podemos seguir confiando. La mayor inspiración es que aunque te estén golpeando, te estén atacando, tú mantengas tu lugar y digas: Señor, yo aquí estoy amándote con todo mi corazón. La mayor inspiración. Imitamos al Señor, no solamente en sus triunfos, sino también en aquellas cosas que fueron dolorosas. Imitadores de Cristo es mucho más que simplemente cantar 2 canciones y hacer todo lo que los demás hacen. Ser imitadores de Cristo es haber pasado por la imitación de lo que hacen los otros, pero seguir nuestro camino imitando a aquel que es nuestro Señor, aquel que nos inspira cada día a amarle mucho más. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándole todas las cosas que os he mandado. Aleluya. Esa es la tarea de la iglesia: hacer discípulos de Cristo a la gente, y no solamente imitadores de cada uno de nosotros cantando las mismas canciones, sino siendo capaz de perdonar a los que nos ofenden, de amar a aquella gente que nos ha hecho daño, de tener un corazón genuino delante del Señor, de revisar lo que somos y inspirarnos por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Seguir los pasos del Señor. Pónganse en pie, por favor. Pónganse en pie, por favor. Pónganse en pie, por favor. Cierren sus ojos un momento. Cierren sus ojos un momento. Santo Dios, cierren sus ojos un momento ahí donde está. Si puede levantar sus manos. ¿Qué tal si nos dice algo que escuchó decir a alguien? ¿Qué tal si de pronto revisa lo que es y lo que ha hecho y se encuentra que en realidad se quedó pegado imitando a los creyentes, pero nunca siguiendo a Cristo? ¿Qué tal si levanta sus manos y le expresa al Señor su mayor admiración por lo que Él ha hecho? Dios no está esperando que usted repita frases que otros han dicho. Dios está esperando que usted sea sincero, que usted le diga algo, que usted suelte una palabra que pueda ser de todo su corazón, que de pronto mire la vida del Señor Jesucristo como su mayor inspiración de vida, que podamos honrar al Señor, que comenzamos a caminar tomados de la mano quizás de un hermano, pero luego nos dimos cuenta que es mucho más grande la mano de nuestro Dios, y amamos a aquel que nos enseñó a caminar, pero honramos a aquel que nos ha dado la vida, aquel que nos puso los pies en su lugar, aquel que nos amó desde antes que nosotros le amáramos a Él. Y que Él sea tu inspiración, que no solamente desees caminar sobre las aguas y sanar a los enfermos, sino que también desees el corazón de estar en una cruz perdonando a aquellos que te dañan. Que sigas amando a aquellos que han puesto en tus manos no un pan ni un billete, sino un clavo. De aquellos que no han puesto una corona por tus triunfos, sino unas espinas en tu sien. Que amemos el corazón de nuestro Señor y ese corazón tengamos como su iglesia. Que seamos imitadores de Cristo, que sigamos los pasos de nuestro Señor,
Que sepamos que la gente falla, pero Él no fallará jamás. Vamos, levante sus manos. Dele gracias al Señor, que salga algo de su corazón. Si es tal vez un momento, este tiempo de debilidad, dígale al Señor: Señor, estoy lleno de debilidad, lleno de dolor, ni siquiera sé qué hacer, pero no he venido a repetir algo, he venido a adorarte, he venido a decirte gracias. He venido a reconocer su fidelidad, su amor. He venido, Señor, este día para agradecer y engrandecer su nombre. Y que si usted quiere cambiar lo que vivo, Señor, gracias, porque usted es poderoso y lo puede hacer. Pero si no, de todas formas, le voy a adorar, le voy a alabar, le voy a agradecer. Que usted puede evitarme también la cruz y estoy en el Getsemaní, pero estoy aquí para tomar la decisión de su voluntad y no mi deseo. Estoy aquí para hacer lo que usted quiere, Señor, por más que para mí sea difícil. Levante su mano, dele gloria, dele alabanza. Dele gloria, dele alabanza. Alguien ha venido a adorar a Dios. Alguien ha venido a adorar a Dios. Alguien ha venido a glorificarle. Alguien ha venido a exaltarle. Alguien ha venido a reconocerle. Alguien ha venido. Yo no estoy aquí para motivarle, estoy aquí para inspirarle, para decirle que podemos adorar al Señor, tocar el corazón del Señor, alegrar el corazón del Señor, para tener y levantar una iglesia sólida, firme, que ame al Señor, independiente de lo que esté viviendo. Que Dios es bueno, que Dios es fiel, que caminamos mirando la cruz, que centramos nuestros ojos en la cruz de Cristo. Vamos, levante su mano, levante su adoración.